La noche estaba tranquila cuando la encontré por primera vez. Un suave crujido en el granero llamó mi atención desde el tenue brillo del farol que llevaba en una mano. Empujé las puertas de madera y la vi allí tendida entre el heno, su cabello oscuro derramándose como tinta sobre la paja áspera, su pecho subiendo y bajando con regularidad, como si no hubiera dormido en días. Era apache, su piel bronceada y sus pómulos fuertes eran inconfundibles. Sin embargo, había algo delicado en la forma en que se había acurrucado sobre sí misma, aferrándose a una vieja manta que seguramente había tomado en sus viajes. Mi primer pensamiento fue si sería peligrosa, pero el agotamiento en su rostro contaba otra historia. Me acerqué con cuidado de no despertarla y noté que su vestido estaba desgarrado en los bordes. Los flecos de gamuza marcados por el polvo y el sudor, y sus pies descalzos estaban ampollados por largas millas en el camino. Había estado huyendo de algo, y el granero era su refugio. Debí haberla echado. Sabía que los rancheros de estas tierras no veían con buenos ojos a los apaches, y la ley tampoco. Pero había una vulnerabilidad cruda en su presencia, y sentí que mi mano soltaba el farol como si mi cuerpo ya hubiera decidido que se quedaría esa noche. La cubrí con una manta de caballo, sin saber por qué, y la dejé allí, con solo el sonido de los caballos moviéndose en sus establos para hacerle compañía. Sin embargo, el sueño no me encontró después. Me quedé despierto pensando en ella, en cómo alguien tan fuera de lugar había terminado en mi granero, y por qué el destino la había traído hasta mí. Las horas se arrastraron hasta que el amanecer pintó el horizonte, y me encontré regresando al granero antes de que los gallos terminaran de cantar. Ella seguía allí, pero esta vez sus ojos se abrieron cuando entré, agudos y alerta, como una navaja escondida en cuero suave. Su mirada era firme, y aunque no dijo una palabra, el peso de su mirada se clavó en mí. Puse una hogaza de pan y una lata de agua a su lado sin decir nada, porque las palabras se sentían torpes en ese momento. Dudó antes de tomarlos, luego comió con el hambre de alguien que había olvidado lo que era estar lleno. No le pregunté su nombre, y ella no lo ofreció, pero de alguna forma nos entendimos en ese silencio. Cuando terminó, se recargó contra el poste de madera del establo, sus dedos apretando la lata como si temiera que se la quitaran. Quería preguntarle qué la había traído aquí, de quién huía, pero lo único que pude decir fue que por ahora estaba a salvo. Su expresión se suavizó lo justo para hacerme creer que confiaba en mí, aunque fuera solo por un momento. Ese día trabajé en el rancho como siempre, pero mi mente nunca se alejó del granero. La vi de reojo de pie junto a las puertas abiertas, observando el horizonte como un halcón esperando el peligro, su largo cabello moviéndose con el viento seco, su figura enmarcada en la luz dorada. Parecía frágil e inquebrantable al mismo tiempo, un misterio envuelto en silencio. Al atardecer le llevé un tazón de guiso y me senté frente a ella en el heno. Esta vez habló, su voz baja y firme, contándome que había escapado de hombres que querían llevarla como trofeo, hombres que ya habían destruido su aldea y la habían dejado sin nada más que la voluntad de sobrevivir. La rabia en sus palabras cortaba hondo, pero también la tristeza. Y sentí un fuego creciendo en mí que no había sentido en años. Habló de libertad, de negarse a doblegarse, y en sus ojos vi el mismo orgullo terco que me había mantenido vivo en esta tierra implacable. Cuando su voz flaqueó, extendí la mano y puse la mía sobre la suya. Aunque al principio se estremeció, no la retiró. Esa noche no la dejé en el granero. Me dije que era porque merecía algo mejor que el piso frío y el inquieto movimiento de los animales, pero en el fondo sabía que era porque no podía soportar estar separado de ella. Le ofrecí mi cama dentro de la cabaña, y tras un largo silencio, me siguió, cada paso resonando como una decisión que sopesaba con cuidado. Se acostó sin decir palabra, y yo me senté al borde de la cama, inseguro de si había cruzado una línea o simplemente le había dado la seguridad que necesitaba. El farol parpadeaba, arrojando sombras sobre su rostro, y entonces entendí que la mujer que había entrado a mi granero como desconocida ya había empezado a tallar un lugar en mi vida. No la toqué, no hablé. Pero en la quietud entre nosotros, algo poderoso echó raíces, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Y mientras la noche nos llevaba adelante, supe que por la mañana nada sería igual. La luz de la mañana se coló lentamente por la ventana de la cabaña,
arrojando un dorado pálido sobre las paredes de madera, y cuando abrí los ojos, ella estaba ahí a mi lado. Su cabello oscuro extendido sobre la almohada como el ala de un cuervo, su respiración tranquila y suave. Por un momento me pregunté si todo había sido un sueño, que una mujer apache había encontrado el camino a mi granero y luego a mi cama, pero el calor de su presencia borró cualquier duda. Se movió cuando me acomodé, sus ojos abriéndose primero agudos, luego suavizándose al encontrar los míos. Ya no había miedo en ellos, solo una curiosidad cautelosa, como si estuviera decidiendo si dejarme entrar en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. No hablé, y ella tampoco, porque las palabras parecían torpes en ese silencio frágil. Pero supe que algo había cambiado en el transcurso de una sola noche. Cuando finalmente se levantó, se movió con la gracia silenciosa de alguien que había vivido su vida en constante alerta al peligro, cada paso medido, cada gesto deliberado. Caminó hasta la ventana y miró hacia el rancho, hacia los caballos pastando en el campo y la extensión de tierra que se perdía hacia el horizonte. Su mano tocó el marco de madera, y entendí que no solo miraba la tierra. Estaba evaluando si pertenecía a ella, o si solo era una sombra de paso. Quería decirle que pertenecía aquí, que ya había reclamado un lugar en mi mundo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, así que solo observé mientras se giraba, la luz de la mañana capturando el tono cobrizo de su piel. Compartimos una comida de pan y huevos, sencilla pero suficiente para pasar el día. Y con cada hora que pasaba, parecía menos una desconocida y más alguien que el destino había puesto deliberadamente en mi camino. Me contó fragmentos de su historia, no en un solo torrente, sino en pedazos, como un mosaico que no estaba segura de que yo estuviera listo para ver completo. Habló de su familia, de su aldea quemada, de su gente dispersada por hombres con rifles y codicia en el corazón. Había huido solo con valor, y cada milla que caminó era un voto de sobrevivir, sin importar cuánto le quitaran. Escuché, y aunque no tenía respuestas para darle, dejé que mi silencio se convirtiera en la promesa de que ya no estaba sola. Al mediodía me encontré enseñándole pequeñas cosas del rancho, como alimentar a los caballos, como remendar los arneses, y aunque al principio dudaba, sus manos se volvieron firmes, sus movimientos seguros, y sonrió una sola vez, pero fue suficiente para encender un fuego dentro de mí que ningún viento de la frontera podía apagar. Esa tarde, mientras el cielo ardía con los colores del atardecer, nos sentamos afuera de la cabaña, su hombro rozando el mío mientras mirábamos el horizonte. Por primera vez me atreví a preguntarle su nombre. Me miró un largo momento, como decidiendo si entregármelo, y finalmente dijo, Nia. El sonido quedó flotando en el aire, suave pero fuerte, y lo repetí en voz baja, dejándolo reposar en mi lengua como un juramento. Nia, la mujer que había puesto mi mundo de cabeza con nada más que su presencia. Esa noche no esperó a que la invitara. Cuando entré a la cabaña, ya estaba acostada en la cama, sus ojos oscuros encontrando los míos con un desafío y una verdad que no podía negar. Ya no pedía protección. Estaba eligiendo quedarse. Y en esa elección sentí un lazo más fuerte que cualquier cosa que esta tierra salvaje pudiera forjar. Me acosté a su lado, y aunque no cruzamos palabras, el silencio estaba lleno de significado. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazándose con una fuerza que me sorprendió. Y entendí que no era frágil en absoluto. Era fuego, templado por la pérdida, inflexible en espíritu. La noche nos llevó a algo más profundo de lo que ninguno esperaba, y para la mañana la línea entre su mundo y el mío había desaparecido. Ya no éramos desconocidos, ni dos vidas chocando por casualidad, sino dos almas unidas por la cruda verdad de la supervivencia y la necesidad de conexión. Cuando el amanecer llegó de nuevo y desperté con ella apretada contra mí, supe que cualquier peligro que nos esperara afuera de esa cabaña, leyes, armas, prejuicios, el hambre implacable de hombres que la perseguirían, lo enfrentaríamos juntos. Había llegado a mi granero como fugitiva, pero se había quedado en mi cama como algo mucho más que una huésped. Se había convertido en el centro de mi mundo, y mientras la abrazaba fuerte, entendí que el viejo oeste me había quitado muchas cosas. Pero en su forma implacable, también me había dado lo único que no sabía que me faltaba. Este es el asterisco guión completo de la historia,
La versión original en inglés que proporcionaste, seguida directamente de la traducción completa arriba. La historia ya está completa en el texto que enviaste, no hay partes adicionales. Si necesitas ajustes, una versión más coloquial o con más mexicanismos específicos, como órale, chido, etc. Házmelo saber.